Bienvenidos a la campaña Mira hacia Dios. Tenemos para ustedes otro mensaje de la palabra de Dios. Este es el tema número 13 de 19 y ha sido de gran bendición hasta este momento y así será también durante esta hora porque ya hemos pedido la bendición de Dios y queremos orar nuevamente con ustedes. Tenemos con nosotros al director y orador del Ministerio Seguridad Profética, el pastor Juan Enrique López. El tema que él estará presentando se lleva por título, Dios tiene la palabra profética más segura. Y es así como usted lo escuchó. Hay muchos que profesan ser profetas, pero si no tienen así dice Jehová, tiene que evaluar eso con lo que dice la palabra de Dios siempre. Y algunos son falsos profetas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de la profecía? Vamos a pedirle que se mantenga en sintonía para entender este mensaje. Y queremos invitar a la hermana Lisbeth Melgar que nos acompañe en plataforma. Ella, gracias a Dios, pudo separar tiempo para estar con nosotros durante esta campaña y le agradecemos. Muchas gracias. Queridos amigos, le agradecemos a ustedes también por sus oraciones, porque necesitamos sus oraciones. Sí, necesitamos sus oraciones todos los días. Recuerde de Tres Saben en Latino en sus oraciones. También apreciamos su apoyo financiero que hace posible la predicación de la palabra de Dios. Por favor, únase con nosotros en esta oración. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor te damos, porque este día de vida es posible porque tú nos amas y nos has permitido un día más de gracia. Te pedimos, Señor, que bendigas este programa y esta hora que tus hijos han dedicado para escuchar un mensaje del cielo. Y te pedimos que así sea, un mensaje del cielo. Te pedimos que bendigas a tu siervo, el pastor Juan Enrique López, con tu Espíritu Santo, para que se escuche el mensaje que necesitamos para esta hora. Y te pedimos, Señor, que todos sean bendecidos. Estas cosas te las pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Tenemos ahora una ofrenda musical con la hermana Lisbeth Melgar. Él es digno. Y luego la predicación de la palabra de Dios en los labios del pastor Juan Enrique López. Que Dios le bendiga. Sientes que el mundo está en quebranto. Así es. Y que la sombra es más densa. Así es. Pero sabes que la luz penetrará la oscuridad. Así es. Y la tierra renovada quieres ver. Así es. La creación está gimiendo. Así es. Y nueva tierra preparando. Así es. Y la gloria del Señor entre nosotros morará. Así es. Sería bueno esa promesa recordar. Así es. Hay alguien perfecto, hay alguien que es digno, hay alguien que pueda el sello romper o el libro abrir. El león de Judá la muerte venció, la raíz de David, el Cordero de Dios que nos rescató. Él es digno, Él es
verdad nos ama el Padre. Y el Espíritu se mueve. Y Jesús nuestro Mesías por siempre nos sostendrá. Morará entre nosotros nuestro Dios. Hay alguien perfecto, hay alguien que es digno, hay alguien que puede el sello romper o el libro abrir. El león de Judá, la muerte venció, la raíz de David, el Cordero de Dios que nos rescató. Y cada gente y tribu, cada lengua y nación, un real sacerdocio reinando con Cristo en la nueva nación. Él es digno, Él es digno de honor, gloria y bendiciones. Él es digno, Él es digno, Él es digno. Él es digno, Él es digno, Gracias, muchas gracias Lisbeth por linda melodía. Dios te bendiga. Un gozo y una alegría saludarles nuevamente a través de esta campaña Mira hacia Dios. Quiero invitarles para pedir la bendición de Dios al abrir su santa palabra. ¿Me acompañan, por favor? Querido Dios que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. En este momento tan especial, queremos rogarte, Padre, la presencia de tu Santo Espíritu con nosotros. Que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre que es por sobre todo nombre, el de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Si tienen sus Biblias, quiero invitarles para que vayan conmigo a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 19. Les voy a pedir que mantengan su Biblia con ustedes para que puedan leer juntamente conmigo en la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El apóstol está aquí testificando acerca de Cristo Jesús. Ha hablado de su gloria y ha hablado de ese momento tan hermoso, tan especial, cuando en el monte de la transfiguración había visto el rostro del Señor Jesús transfigurarse. Lo estaba comunicando como un testigo ocular de este acontecimiento. Sin embargo, quería reforzar con la palabra de Dios, y por eso él dice: tenemos también, aparte del testimonio ocular, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué es la palabra profética? La palabra profética es el medio escogido por Dios para comunicarse con el hombre después de la entrada del pecado. Dentro de los planes de Dios estaba el relacionarse con sus hijos en forma directa. Sin embargo, cuando el pecado entró,
esa bendición que tenían los seres humanos de comunicarse con Dios quedó rota. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estar destituido de la gloria de Dios significa que no podemos presentarnos ante Dios directamente. Podemos ir ante el Padre, pero tenemos que hacerlo a través del único camino, de la única vía de acceso, a través de Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, siendo que esta comunicación se había roto, la comunicación directa con Dios se había roto por causa del pecado, entonces Dios tuvo que hacer algo más, porque no iba a abandonar a su criatura, a su suerte, ni lo iba a dejar en las garras del enemigo para que hiciera el enemigo lo que quisiera con esta criatura del Señor. Así que el Señor puso en marcha el plan de salvación, y la palabra profética era parte de este plan de salvación. Amós 3:7 nos dice: porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En tiempos difíciles para el ser humano, cuando la justicia de Dios tenía que ejercerse, Dios enviaba a un siervo suyo, a uno de sus profetas, para anunciar lo que el Señor iba a hacer. Por eso Amós nos dice que no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ya el apóstol San Pablo, con varios siglos de experiencia en cuanto a la profecía, la palabra profética, nos dice en Hebreos 1:1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea que él se está refiriendo al ministerio profético, a través del cual Dios habló no una ni dos veces, muchas veces y de muchas maneras, siempre usando a sus siervos los profetas. Así que a este ministerio profético yo lo llamo el legado profético. El legado profético que nos ha quedado a nosotros como ejemplo, y es a lo cual se refiere el apóstol Pedro. La palabra de Dios nos llega a nosotros, o nos ha llegado, la santa palabra de Dios nos ha llegado a través de los profetas. ¿Y qué es un profeta? Un profeta es un individuo o un ser humano llamado por Dios para recibir y comunicar el mensaje de Dios al hombre. Los profetas fueron individuos escogidos por Dios, no escogidos por el hombre. Nadie escogió el ser profeta. Cierto que a través de la historia podemos saber de algunos falsos profetas que dijeron ser profetas, pero el verdadero profeta, el siervo de Dios, fue llamado siempre por Dios. Dios llamó a sus siervos para transmitir su mensaje. El profeta no inventa el mensaje, lo recibe y lo comunica. En otras palabras, el profeta es portavoz de Dios. El Diccionario Bíblico Adventista, en la página 950, nos dice: la profecía es todo mensaje presentado de parte de Dios por orden de Él. Es revelación especial de la voluntad y del pensamiento divinos, destinada a capacitar al hombre para cooperar con los propósitos infinitos de Dios, que consiste esencialmente en consejos, orientaciones, reprensiones y advertencias. Dios, a través de sus profetas, ha dirigido a su pueblo siempre, ha dirigido a sus hijos, con consejos. Si el pueblo necesitaba consejo, Dios se lo enviaba a través de un profeta. Si el pueblo necesitaba orientación, la orientación llegaba a ellos a través del profeta.
Si necesitaba el pueblo reprensión, como en el caso del rey David, por ejemplo. La triste historia del rey David cuando cayó en pecado. Para él estaba en una situación de gozo en el pecado y no había habido para él nada que lo detuviera para la práctica del pecado. Así que Dios llamó a su siervo Natán y le dio una parábola para presentársela al rey David. El rey David escuchó con atención al profeta de Dios y pronunció un juicio y dijo: vive Dios, que el que tal cosa hizo debe morir. Y el profeta le dijo: tú eres ese hombre. Dios amaba a su hijo David. David había sido un hombre cuyo corazón era semejante al corazón de Dios, pero un momento de descuido, como siempre actúa Satanás, acechando al ser humano, especialmente al Hijo de Dios. En un momento de descuido, resbaló y cayó en las profundidades del pecado. Sin embargo, lo lindo de este mensaje, de este pasaje, es que Dios no nos abandona a pesar de nuestro pecado, sino que nos llama. Envía a nosotros mensajes de reprensión para apelar a nuestra conciencia, de manera que nosotros desandemos el camino del pecado y regresemos a sus brazos de amor. Reprensiones y advertencias. El profeta Natán también advirtió al rey David acerca de las consecuencias que traería su pecado. Su pecado fue perdonado. Su pecado había sido perdonado ya. Sin embargo, las consecuencias se dejarían sentir. Profeta. La primera vez que la palabra profeta aparece en la Escritura se refiere a Abraham. Génesis 27, en el caso del rey Abimelech, dice: ahora pues vuelve la mujer a su marido porque es profeta. Y esto no quiere decir que el primer profeta que existió fue Abraham, porque antes de él hay evidencias de otros profetas que usó Dios para enviar mensajes a sus hijos. Por ejemplo, Enoc. Judas 14 nos dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Así que si la Escritura lo llama a Enoc profeta, ¿por qué profetizó? Nosotros entendemos que fue uno de los profetas del Señor, y hubo muchos más antes de él seguramente. También aparece antes de Abraham, aparece Noé, en un tiempo cuando el mundo había colmado la paciencia de Dios, cuando el hombre había rebasado los límites de la misericordia de Dios. Pero el profeta Amós ya nos dijo que no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En Génesis 6:8 leemos que todo el mundo estaba corrompido, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. A Noé Dios lo llamó para transmitir un mensaje, y ciertamente él transmitió su mensaje. Iba a proveer un medio de escape, y ese medio de escape era el arca que Dios mandó a Noé bajo instrucciones específicas a construir, donde todo aquel que quisiera ser salvo entrando al arca pudiese salvarse. Por eso el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2 y verso 5, nos dice que Noé fue pregonero de justicia, porque por 120 años estuvo llamando a la humanidad al arrepentimiento. Por 120 años él estuvo predicando el mensaje de salvación, y la gente no sabía que era un diluvio. Agua, y la gente no se imaginaba, y la gente no quiso creer. Y este es el problema de la humanidad, que no cree a los mensajes del Señor. Pero lo que el Señor tiene que hacer, enviar sus mensajes a través de sus profetas, Él lo ha hecho a través de
todos los tiempos. Por eso, en el cielo miraremos a una gran multitud como la arena del mar, que no se puede contar, de todos aquellos que han escuchado la palabra profética del Señor y que han obedecido, se han arrepentido y han mostrado su obediencia haciendo las cosas que Dios quiere que el ser humano haga. Ahí está Noé, pregonero de justicia. 120 años predicándole a la gente que se arrepintiera, que entrara en el arca para su salvación. Pero la gente, en lugar de mirar a Dios, miraba a todas partes. Y ese es el eterno problema de la raza humana, que no mira a Dios. Pero nosotros te invitamos a ti para que pongas tus ojos en nuestro Señor, en el Dios Todopoderoso, en el Dios eterno. Otro de los grandes profetas que existieron es Moisés. Moisés tuvo el privilegio de escuchar los mensajes directamente de Dios, porque el Señor dijo que cuando tuviese un profeta, cuando llamara a alguien para ser profeta, le iba a dar su mensaje a través de sueños o a través de visiones. No así a su siervo Moisés, con quien hablaba cara a cara, sin intermediario. Y a través de él, el Señor habló y dijo: profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Deuteronomio 18:15. Ahí Moisés estaba hablando acerca de la venida de Cristo Jesús. A él oiréis. Moisés lo llama profeta, como yo. ¿Por qué? Porque Cristo vino a la tierra como ser humano para mostrar y revelar el carácter de Dios a la humanidad. Su divinidad fue velada por un cuerpo humano. Habitó entre los hombres, hizo muchos milagros, sanó enfermos, anunció las buenas nuevas de salvación. A él oiréis. Y esa orden de Moisés, a él oiréis, sigue vigente hasta nuestros días. Es a la voz de Cristo Jesús, a la voz que nosotros tenemos que oír. Como podemos ver entonces, Dios siempre se estuvo comunicando con la criatura humana a través de sus siervos, los profetas. Hubo un periodo de crisis dentro del pueblo de Israel, el periodo de los jueces. El libro primero de Samuel, capítulo 3 y verso 1 nos dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Dios llamó a Samuel siendo un niño todavía. Y Samuel llegó a ser el gran profeta del pueblo de Dios. Él fundó las escuelas de los profetas, que eran escuelas de educación especial para transmitir a los jóvenes hebreos los mensajes de la palabra profética transmitida a través de los siervos del Señor. Los que allí se educaban eran llamados con justa razón los hijos de los profetas. Ahora bien, desde Samuel hasta el fin del Antiguo Testamento, grandes hombres de Dios son llamados para contribuir a este legado profético. Aunque no todos escribieron sus mensajes, proféticos, como por ejemplo Natán, Elías, Eliseo, que fueron grandes profetas. No tenemos el libro de Eliseo, ni tenemos el libro de Elías, pero todos ellos contribuyeron a la comunicación entre Dios y el hombre. En particular, Elías. Elías es simbólico porque realizó una obra tremenda en momentos de una apostasía nacional. Cuando toda la nación volteaba los ojos a los Baales, Elías fue enviado con un mensaje poderoso al rey Acab. Y su mensaje decía que por causa de su apostasía los cielos serían cerrados por 3 años y medio y que no habría lluvia sino por su palabra. Y la narración del pasaje nos dice lo que sucedió y lo que aconteció. Durante 3 años y medio los cielos fueron cerrados.
Quienes escribieron estos mensajes se dividen entre profetas mayores y menores. Conocemos como profetas mayores a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel y a Daniel. Los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Si bien los términos mayores y menores no denotan superioridad o inferioridad, son llamados así por la extensión de sus escritos. Ellos escribieron los mensajes que Dios les dio. Esos mensajes estaban dirigidos a una época en particular. Sin embargo, todos estos mensajes son de gran valor para nosotros, a quienes los fines de los siglos han alcanzado. Y a este legado profético es al que se refiere el apóstol Pedro en su segunda carta, como la palabra profética más segura. Este legado de los profetas hasta el Nuevo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento el don profético también continúa, y el don profético continúa en la iglesia de Dios hasta nuestros días. Es interesante que hoy hay muchas denominaciones y todas las denominaciones dicen tener la verdad. Había terminado una campaña evangelística y estaba sentado reposando cuando un caballero vino hacia mí y me dijo: pastor, yo quiero tener estudios bíblicos, quiero tomar estudios bíblicos, pero quiero que esos estudios bíblicos usted me los dé. Yo le dije: perfecto, cómo no, con mucho gusto. Y me dijo: pero tengo una pregunta que hacerle antes de que me dé los estudios bíblicos. Si a mí me gusta la respuesta, si me convence su respuesta, entonces yo tomo los estudios bíblicos de usted. Si no me gusta la respuesta, no los voy a tomar. ¿Está usted dispuesto? Le dije: por supuesto. No sé qué pregunta me va a hacer, pero responderé lo mejor que pueda. Y pensé que la pregunta me iba a hacer inmediatamente. Me dijo: no, quiero ir a su oficina, quiero sentarme con usted y allí le voy a hacer la pregunta. Así que hicimos la cita y llegó con su Biblia bajo el brazo, un caballero interesado en la verdad. Y la pregunta, yo creo que usted quiere saber cuál era la pregunta que él me hizo, ¿verdad? La pregunta de él era esta: pastor, ¿por qué usted cree que su iglesia es la iglesia verdadera? ¿Qué respondería usted? ¿Por qué usted cree que su iglesia es la iglesia verdadera? Yo pensé para mí, si respondo lo que yo creo, va a ser mi respuesta. A este caballero hay que darle una respuesta bíblica, no mía, sino de la palabra de Dios. Así que le pedí: abra su Biblia, por favor. Ábrala en el libro de Apocalipsis, capítulo 12 y verso 17. Y el hombre abrió la Biblia y empezó a leer: entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando él terminó de leer, le dije: caballero, usted está interesado en encontrar a la iglesia verdadera, ¿correcto? Y me dijo: sí, mi interés es encontrar la verdad. Le dije: bueno, en este pasaje que usted acaba de leer, que se encuentra registrado en su Biblia, ahí tiene 2 puntos de identificación para la iglesia verdadera. Si la iglesia a la que usted pertenece guarda los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, no 8 ni 7, todos, y en particular el 4.º mandamiento, que a la mayoría del mundo se le hace difícil guardar. Si su iglesia guarda los 10 mandamientos y tiene además el testimonio de Jesucristo, que según Apocalipsis 19:10 es el espíritu de profecía, entonces usted está en el lugar correcto.
Pero si su iglesia no reúne estas dos características, entonces usted tiene que empeñarse en buscar a una iglesia que sí tenga esas dos características. El hombre me dijo: pastor, yo pensaba que usted me iba a decir, oh, mi iglesia es la verdadera por esta y esta y esta razón, y yo pensaba que me iba a poner una cantidad de ejemplos, pero usted me ha respondido con la Biblia. Entonces yo quiero tomar estudios bíblicos con usted. Y para hacer esta historia larga, corta, al final de los estudios, él y su esposa fueron bautizados y se unieron al pueblo de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. A este legado profético es al que se refiere el apóstol Pedro en su segunda carta, como la palabra profética más segura. Y él dice: a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Normalmente cuando leemos antorcha en lugar oscuro, pensamos en una recámara, en una habitación donde la luz está apagada, la prendemos y se puede ver ahora lo que hay en la recámara o en la habitación. Pero yo no sé si usted ha tenido la experiencia de estar en una oscuridad densa, como donde estuve yo 2 veces ya, varios kilómetros en la profundidad de la tierra. La segunda vez que estuve en un lugar oscuro como estos, estaba visitando la mina donde trabajó mi padre. Mi padre fue minero. Y yo visité esa mina y el ingeniero me hizo el favor de llevarme a hacer un recorrido por esa inmensa mina con 11 niveles. Y cada nivel tenía varios kilómetros de profundidad. Llegamos al nivel 7 y él me dijo: aquí trabajó su padre. Justo en este nivel, aquí trabajó su padre. Y él me dijo en un momento: apague su lámpara. Y le dijo a mi hijo que me acompañaba: apaga también tu lámpara. Y me dijo él: voy a apagar la mía porque quiero que sientan la oscuridad. Y antes de que él apagara su lámpara, yo miré alrededor para ver qué había alrededor. Pues solamente estaba un rústico elevador y un recodo dentro de la mina. Así que él apagó. Y cuando él la apagó, las densas tinieblas nos cubrieron. Una oscuridad tal que los pies se aferran al piso y usted no puede moverse. Aunque sabía que aquí estaba el elevador y aquí había un recodo solamente, no me atrevía a dar un paso. Cuando él prendió la lámpara otra vez y pudimos ver, yo me acordé de este pasaje: la lámpara de Dios que alumbra en lugar oscuro. Este mundo está pasando por una situación de tinieblas espirituales tan densa que es como si fuera en un túnel a gran profundidad dentro de la tierra. Y lo triste es que no sabe que hay una lámpara que alumbra en lugar oscuro. Y nosotros, los hijos de Dios, que hemos conocido al Señor, sabemos que tenemos la palabra de Dios que alumbra nuestro camino. La historia del mundo nos dice que el mundo también pasó por una etapa donde se prohibió la lectura de la palabra de Dios y a consecuencia de ello hubo muchas tinieblas espirituales, a tal grado que ese periodo de la historia es llamado así el oscurantismo o la edad oscura, porque el hombre estaba privado de la lámpara que alumbra en lugar oscuro como una gran antorcha. Y hoy día nosotros, en medio de las dificultades de nuestro diario vivir, ya sea que estemos enfrentando situaciones de enfermedad o situaciones de muerte, perder algún ser querido, o que estemos intrigados por el desarrollo de nuestro mundo que va a la deriva rápidamente y que por donde quiera que miremos podemos ver desgracia, ya sea que estemos en esa situación o
que estemos en una posición donde tenemos que analizar nuestra conducta delante de Dios. En todas estas situaciones, la palabra profética sigue siendo hoy día una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, como lo dice el Salmo 119, 105. Así que la figura de lenguaje que usa el apóstol denota la necesidad de una luz en medio de la densa oscuridad espiritual que nos rodea. Pero la palabra de Dios dice algo lindo. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y el sol de justicia es nuestro Señor Jesucristo. Y en sus alas traerá salvación. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, nos dice el apóstol Pablo en Efesios 4:13. La palabra de Dios tiene ese propósito, lo tuvo desde su origen, guiar a los hijos de Dios a la salvación. Cierto que el pecado había entrado en el mundo, era cierto que había hecho desastres y destrozos por todas partes, pero aún así el ser humano no estaba condenado a perecer en este mundo, porque Dios, su creador, se interesaba en esta criatura que había sido la corona de su creación. Y Dios nos sigue amando con ese amor intenso, con ese amor que lo obligó a dar a su Hijo en rescate por nosotros. Ese amor inmenso que nos ha llegado hasta nosotros en la figura, en la imagen y en la persona y en el ser de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos al conocimiento completo del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabe usted lo que la palabra profética nos está diciendo aquí? La palabra profética nos está diciendo que a pesar de vivir en un mundo de pecado, podemos alcanzar la santidad. Y Dios quiere que sus hijos sean santos. Así dice su palabra. Sed santos porque yo soy santo. Nosotros somos llamados a vivir una vida de perfección. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y si nosotros queremos de verdad obedecer al Señor y buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la medida de la estatura de Cristo Jesús. Cuando lleguemos a ese nivel, el lucero de la mañana, que es Cristo Jesús, habrá salido en nuestros corazones. El día habrá esclarecido para nosotros. Así que tenemos la palabra profética más segura. Pero la palabra profética más segura proviene de Dios. No es del ser humano, proviene de Dios. En la misma carta, mismo capítulo, verso 21, nos dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este pasaje es una prueba de que este mensaje que encontramos aquí, la segura palabra profética, no proviene del ser humano. Muchas veces en presentaciones públicas o en estudios bíblicos he escuchado a personas decir: pues yo no puedo creer en la Biblia porque fue escrita por hombres. Yo no puedo estar seguro de que esa es la palabra de Dios. Y está bien, es cierto, fue escrita por hombres,
pero no por cualquier hombre. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Luego entonces el mensaje que ellos transmitieron a nosotros es la palabra de Dios. Y tenemos la certeza de que este sagrado volumen tan atacado a través de los siglos aún permanece. ¿Por qué? Porque es el mensaje divino, es la revelación de Dios, es la revelación de la voluntad de Dios para nosotros. Y la tenemos a nuestro alcance para no andar a tientas en una oscuridad, sino que nos sirve como la lámpara que alumbra nuestro camino. Y esto es porque es palabra de Dios. Muchos libros se han escrito en el mundo, muchos hombres han escrito grandes ejemplares. Sin embargo, no existe ningún libro como las Sagradas Escrituras. No existe ningún otro libro como la palabra de Dios, que siendo tan atacado, permanece y permanecerá para siempre. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Podemos ver aquí cómo el apóstol explica de una manera clara y simple. Toda escritura, refiriéndose a la palabra de Dios, por supuesto, es inspirada por Dios. Es útil para enseñar. Es útil para enseñar. Si nosotros desconocemos el camino correcto, la palabra de Dios nos enseña cuál es el camino correcto a seguir. Nos revela la voluntad de Dios. Entre sus páginas están registrados los 10 mandamientos del Señor, que Él desea que todos sus hijos los obedezcamos fielmente. Es útil para redarguir, para llamar la atención, para reprender y para corregir. La palabra de Dios tiene un efecto poderoso sobre el ser humano. Cuando nosotros leemos su palabra, nos podemos dar cuenta si nuestra vida armoniza con la voluntad de Dios o no armoniza con ella. Nosotros podemos ver claramente si lo que Dios dice es lo que yo estoy haciendo o no. Ahora bien, cuando yo encuentro algo que la Biblia me dice que en mi vida no es correcto, entonces la luz de la palabra me está llevando al camino correcto y yo tengo que renunciar al camino equivocado para seguir por el camino correcto. Ese poder tiene la palabra de Dios. La palabra profética que fue enviada al rey David tenía el propósito de hacerlo reconocer su pecado. Y el rey reconoció su pecado y compuso este salmo tan inspirador para todo pecador. Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un espíritu recto delante de ti. Crea en mí, oh Dios, un espíritu recto delante de ti. Ese es el poder de la palabra profética que tenemos con nosotros. Es útil la palabra de Dios para instruir en justicia. Lo que más existe en este mundo es injusticia. Pero nosotros podemos aprender a vivir vidas justas, vidas de justicia delante de Dios a través del conocimiento de la segura palabra profética del Señor. Es útil para corregir, es útil para instruir en justicia, con un propósito, y el propósito es solemne, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Muchas personas piensan que el ser humano no puede alcanzar la perfección, pero eso contradice lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que su palabra es útil para que el ser humano alcance la perfección,
para que sea perfecto. Y además de eso, enteramente preparado para toda buena obra. Hay muchos testimonios a través de toda la historia de hombres que fueron cambiados y transformados a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de los mensajes de la palabra profética. Hay muchas vidas que fueron cambiadas de lo que eran a algo infinitamente mejor y más noble. Hay muchos testimonios de seres humanos perdidos en las tinieblas del pecado, pero que un día encontraron la lámpara que alumbró su camino y llegaron a encontrarse con el autor de su palabra y llegaron a rendir sus vidas, y no solamente a eso, sino a entregar sus vidas para servicio. Hay muchos hombres a través de toda la historia, y la historia todavía se sigue escribiendo. Tú puedes ser uno de los seres humanos que puede alcanzar la perfección a través de la lectura de la palabra de Dios. Tú, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, donde quiera que me estés oyendo o mirando, te dirijo estas palabras. Aquí, en la palabra de Dios, puedes encontrar el camino de la salvación. Puedes encontrar toda la información para ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mi deseo es que tú puedas hacer de la palabra profética lo que dice el apóstol, a la cual hacéis bien en estar atentos, buscándola, estudiándola, escuchándola, siguiéndola, obedeciéndola, cumpliéndola. Este es el deseo del Señor. Por eso nos ha dejado su palabra profética. Nadie, ningún ser humano jamás tendrá excusa de decir: nunca supe acerca de ti. ¿Por qué? Porque Dios, de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas se ha revelado. Aún en su creación, aún a través de la naturaleza, Dios se ha revelado al ser humano. Por lo tanto, nadie tendrá excusa, y nadie podrá usar como excusa el hecho de nunca haber recibido la palabra de Dios. A quienes ponemos atención a la palabra profética, el apóstol nos dice que hacemos bien. ¿Por qué? Porque es lo mejor que podemos hacer. En este mundo de pecado y de miseria, reluce la esperanza de ver pronto a Cristo Jesús venir en las nubes de los cielos. Para el encuentro con Cristo Jesús es necesaria una preparación. Y esa preparación, la mejor preparación, la encontramos únicamente aquí en la palabra de Dios. Yo quiero que medites en lo que has escuchado, en los pasajes bíblicos que vimos, sobre todo en el que se refiere a la palabra profética, la cual hacemos bien en estar atentos. Si tu vida ha sido una vida descuidada, no le has puesto mucha atención, yo quiero decirte que hoy más que nunca este sagrado volumen nos es necesario ponerle atención. En estos días de conflicto y de incertidumbre, cuando no sabemos hacia dónde se dirige este mundo, los libros de Daniel y Apocalipsis, encerrados aquí en la palabra de Dios como palabra profética, nos anuncian lo que sucederá. Nosotros no vivimos en la ignorancia acerca de este mundo. Sabemos dónde estamos, sabemos lo que viene, sabemos lo que falta, y tenemos la esperanza que este mundo llegue a su fin cuando Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aparezca en las nubes de los cielos. Quiero que medites en estas palabras mientras Lisbeth nos canta, y cuando ella termine de cantar, quisiera yo tener una oración contigo. Habla, oh Dios, y escucharé.
quiero recibir tu palabra fiel, tu verdad, plántala en mi ser y moldéame a tu imagen. Que tu voz, oh Dios, dé su fruto en mí, produciendo amor y el obrar por fe. Habla, oh Dios, y haz tu obra en mí para tu honor y tu gloria. Habla, oh Dios, y enséñame a obedecer con toda mi vida. Pruébame y escudriñame bajo el resplandor de tu santidad. Haz crecer mi fe, haz que pueda ver tu glorioso amor y tu autoridad. Que tu voz de gran poder, quite de mi ser la incredulidad. Habla, oh Dios, y renuévame para comprender tus propósitos y tu verdad nunca cambiarán, permanecerán por la eternidad. Junto a ti por fe yo caminaré. Tu promesa son mi único sostén. Habla, oh Dios, edifícanos, llena el mundo de tu gloria. Habla, mi Dios. Amén. Gracias, Lisbeth. Mi querido amigo que me escuchas, si la palabra de Dios es para ti una antorcha, síguela. Si a través de este mensaje el Señor ha tocado tu corazón, de manera que sientes el deseo de encontrar la salvación en la palabra de Dios, yo te invito para que ahí donde estás, donde quiera que te encuentres, levantes tu mano. Que el Señor vea tu mano, vea tu deseo. Y yo quiero orar por ti ahora. Eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu segura palabra profética que nos has dejado para no errar el camino. Gracias por las almas que han escuchado tu mensaje y que están tomando la decisión de buscar en tu palabra su salvación. Envía tu Santo Espíritu para que las dirija y las guíe a toda verdad. Envía tus santos ángeles para que las acompañen en los momentos de estudio. Y permite, Señor, que cada uno que ha escuchado hoy lo que es tu palabra santa pueda tomar la decisión de escudriñarla, de estudiar la profundidad
y de encontrarse contigo y prepararse para la eternidad. Estas cosas te las pido en el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre más sublime, el de Cristo Jesús, tu Hijo amado. A Él sea dada la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor, por ese mensaje. Que Dios te siga bendiciendo su ministerio. Gracias. Usted es el director del ministerio Seguridad Profética. Sí, así es. Sí. ¿Y cómo podemos encontrar información acerca de su ministerio? Bueno, pueden dirigirse a través de mi correo electrónico. Se lo voy a dejar para que lo pongan en la página. Y también a través del teléfono 619-572-4286. Lo repito, 572-4286, área 619. Muchas gracias, pastor. Queridos amigos, esta campaña Mira hacia Dios viene para ustedes de parte de su familia en Cristo en 3ABN Latino. Es nuestra esperanza que esta campaña sea de bendición para usted y su familia. Y todavía quedan más temas y esperamos que usted se mantenga en sintonía con 3ABN Latino porque estamos presentando un mensaje oportuno para un tiempo que es urgente para esta raza humana. Y esperamos que usted comparta con sus amigos. Ellos también necesitan esperanza. Ellos también necesitan tener en su corazón ese gozo de salvación y esa seguridad profética, pastor, Amén. que se encuentra en la palabra de Dios. Han surgido libros tras libros, pero la Biblia Permanece para siempre. es para siempre. Palabra segura, palabra profética de la palabra de Dios. Y eso es lo que 3ABN Latino quiere presentar. Y cuando decimos 3ABN, queremos que entiendan que es la cadena de difusión Los Tres Ángeles, presentando un mensaje en este tiempo en el cual estamos viviendo, que el mundo necesita un mensaje. Le invitamos a leer Apocalipsis 14, versículos 6 al 12, y ahí encontrará los mensajes de los tres ángeles. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo mensaje.